todos, en el siguiente video les voy a explicar cómo diligenciar el archivo Excel para reportar su nómina. Lo primero que deben tener en cuenta es que solo van a diligenciar los campos que necesiten para su nómina. Algunos campos necesitan códigos que se encuentran en la parte inferior del archivo. Los códigos, tanto los datos del país, departamento y municipio, los deben digitar tal cual como se encuentran en las tablas para no generar errores. Los campos que no van a utilizar en la opción de datos no deben agregar ni ceros ni espacios, solamente diligencian la información que necesiten. Bueno, vamos a iniciar. En la parte inferior encontramos una pestaña que nos dice descripciones. En esta pestaña nos especifica información de cada una de las columnas de qué información debemos registrar. También pues, nos muestra el enlace para cada una de las tablas de donde debemos tomar los códigos para que lo tengan en cuenta. Entonces esa es alguna de las descripciones. Volvamos a la pestaña de datos donde debemos diligenciar la información. Entonces, como nos dicen descripciones, aquí donde dice número, es el número de la nómina que se va a enviar por trabajador. Esta nómina, si van a utilizar prefijos, el número debe ir con el prefijo que se va a utilizar. Y cada consecutivo debe ser diferente. Si el número no lleva prefijo, solamente se digita el consecutivo solo. Los prefijos solamente deben de ser de carácter alfabético. Listo. En la parte de código de trabajador puede ser un consecutivo o el número de cédula del empleado, del trabajador. En la columna de prefijo digitamos el prefijo que vamos a utilizar para la nómina. Como lo informé antes, solamente deben de ser letras alfabéticas. No se puede utilizar números para el prefijo. Si no vamos a utilizar un prefijo, dejamos el campo vacío, sin espacios ni nada. Bueno, aquí en la parte, en la columna fecha de ingreso, vamos a digitar la fecha de ingreso del trabajador. Fecha de inicio de liquidación se refiere al periodo de nómina que vamos a enviar. Entonces, en este caso, la fecha de liquidación es el 1 de noviembre y la fecha de liquidación de la nómina el 30 de noviembre. En la fecha de retiro, en caso de que el empleado o el trabajador se haya retirado, simplemente pues se debe digitar esa fecha en que realizó su retiro. Como lo mencioné al inicio, para país, departamento y municipio tenemos una pestaña que se llama país. De acá debemos tomar los nombres tal cual como aparecen en el archivo, en la tabla, con puntos, tildes, y de esa manera se debe agregar. En idioma, para español utilizamos el código ES. Si manejamos la TRM, simplemente pues digitamos el dato. Para moneda, manejamos el código COP en mayúscula, tal como se encuentra en la opción de descripción. En periodo de nómina digitamos el número de nómina el periodo de nómina al que estamos haciendo referencia. Entonces, esta partecita es de la información, hasta ese punto es de la generación de la nómina. Seguimos con la parte de el empleador o la persona que está generando la nómina. Aquí encontramos país, departamento, municipio, que son los que se encuentran en la pestaña de país, tal cual como aparece. La dirección del empleador que genera la nómina, el número, el NIT, sin el dígito de verificación. El dígito de verificación se agrega en la siguiente columna. Si es persona natural, agregamos
el primer apellido, el segundo apellido, el primer nombre y el segundo nombre en caso pues de que lo tenga. Si es una persona jurídica, simplemente agregamos la razón social y no agregamos ninguna información en ninguna de las columnas anteriores. Deben quedar sin espacios. Para la parte del trabajador, esta es la sección de trabajador, agregamos el código de trabajador, como lo mencioné, es un consecutivo o puede ser el mismo número de cédula. Número de documento del trabajador. Para tipo documento, bueno, para tipo documento tenemos al final una pestaña que nos indica los códigos para el tipo de documento. Cédulas de ciudadanía, código 13, NID, código 31. Estos son los códigos que se deben digitar en la opción de tipo documento, sin espacios. Primer nombre, segundo nombre o otros nombres, en caso que la persona tenga, si no, dejar el campo vacío. Primer apellido, segundo apellido. Para salario integral, dentro de la pestaña de descripciones, encontramos 1 si el trabajador tiene un salario integral 1, 0 si el trabajador no tiene un salario integral, como aparece en esta columna, entonces digitamos 0. Nuevamente agregamos para el lugar de trabajo el país, departamento y ciudad, tal cual como se encuentran en la pestaña de país. Dirección. Para tipo de contrato encontramos una pestaña que nos da o nos muestra los códigos que debemos digitar. Entonces, con la descripción de cada uno. En la pestaña de alto riesgo, dentro de la pestaña de descripciones, encontramos la información de lo que se debe digitar. Entonces, 1, si el trabajador desarrolló durante el presente periodo alguna de las actividades descritas dentro del decreto 2090 del 2013, entonces debemos de tener en cuenta ese decreto para digitar 1, o 0 si el trabajador no desarrolló ninguna actividad de alto riesgo durante ese periodo. Para tipo de trabajador encontramos en la pestaña de los códigos que se deben digitar. Estos códigos que tienen 0 se deben digitar tal cual para no generar errores. Entonces 01, en la información de banco digitamos el banco de donde se va a hacer la transferencia del sueldo. En método de pago, entonces aquí al final encontramos en la pestaña medio de pago, encontramos los códigos con las descripciones de los métodos de pago que se manejan. Entonces, aquí están todos los códigos. Aquí, este método de pago 10 es para pago en efectivo, por eso no agregamos ninguna información en banco. Entonces, como les dije anteriormente, debe quedar sin espacios. En número de cuenta, pues no digitamos nada porque el pago es en efectivo. Y para tipo de cuenta, la idea es agregar la palabra efectivo. Entonces, para tipo de cuenta, la idea es agregar la palabra efectivo. Y en el caso de bancos, pues si es cuenta de ahorro. De vengados, entonces iniciamos con los días trabajados. Se digita la cantidad de días que trabajó el empleado y el sueldo que va a recibir por esos días trabajados. Aquí sería simplemente agregamos el valor a lo que corresponderían esos días trabajados. En caso de que el trabajador no tenga auxilio de transporte, dejamos el campo vacío y pues si tiene auxilio de transporte lo diligenciamos.
Entonces aquí pues agrega el valor de los viáticos en caso pues, de que tenga. Para las horas extras, entonces en el caso de horas diurnas, horas extras nocturnas o horas de recargo nocturno, entonces primero para ambas se digita la fecha y hora de inicio de esa hora extra. Entonces aquí como vemos en el ejemplo, entonces agregamos la fecha con hora de inicio y fecha y hora fin. En caso de que sean varias horas extras, simplemente se agrega una línea adicional, se inserta y se digita la hora, la fecha y hora de inicio o fin de la hora extra que haya elaborado, sin volver a agregar la información del empleado o trabajador. Entonces, para cada uno de los campos, tanto como extra diurna dominical y diurno dominical y festivo, o extras nocturnas dominicales, todo lo que sea la información de horas extras adicionales, pues se dedica fecha de inicio y fecha fin, con la hora de inicio y hora fin, y en caso de ser varias, pues se agrega una fila adicional. Para el caso de vacaciones, entonces agregamos la fecha de inicio de vacaciones y la fecha fin y el pago que recibirá, incluyendo la cantidad de días de vacaciones. Listo, hacemos lo mismo con devengados de vacaciones compensadas o devengados de prima, cantidad y el pago, no salarial o salarial, devengados en cesantías. Entonces agregamos la misma información. Para el caso de incapacidad, digitamos los días de incapacidad, la fecha de inicio y la fecha fin de esa incapacidad, con el pago de la incapacidad, lo que va a recibir, y el código del tipo de incapacidad, como lo vemos aquí al final de la pestaña. Entonces están los códigos y el tipo de incapacidad. Volvemos a, entonces el tipo de incapacidad, pues digitamos el código, de vengados de licencia, la cantidad, la fecha de inicio, la fecha fin y el pago que va a recibir. Para devengados de licencia remunerada, la cantidad, la fecha de inicio, la fecha fin y el pago que va a recibir. Para devengados de licencia no remunerada, la cantidad, la fecha de inicio, la fecha final y el pago que va a recibir. Para devengados de bonificaciones, entonces bonificaciones no salarial y bonificación salarial, digitamos el valor. Para devengados de auxilios tenemos auxilio no salarial, digitamos el valor y lo mismo para auxilio salarial. En devengados de huelgas legales, entonces la cantidad de días, la fecha de inicio, la fecha fin. Para otros conceptos de vengados, en conceptos no salariales, digitamos el valor, en conceptos salariales digitamos el valor, en caso de que lo necesitemos, y la descripción. Para devengados de compensaciones, entonces a las compensaciones digitamos los valores. Bueno, para devengados de compensaciones digitamos los valores que vamos a pagar para cada uno. Para devengados de bonos, entonces si es de pago alimenticio digitamos el valor. Si es pago de alimentos salarial, pues digitamos el valor. En pago no salarial digitamos el valor. Lo mismo para pago salarial. Para otro tipo de vengados como comisión, pagos de terceros, anticipos, dotación, apoyo de sostenimiento, teletrabajo, bonificación de retiro, indignación o reintegro, simplemente digitamos el valor a pagar. Entonces, para la deducción de salud y la deducción de fondo de pensiones, digitamos el valor de la deducción que vamos a realizar y el porcentaje, como les muestro en mi pantalla, en mi archivo. Lo mismo para fondo de pensiones. Entonces aquí
Bueno, aquí en deducciones de subsidio pensional, entonces en deducción el valor que vamos a deducir, el porcentaje, y lo mismo para la pensión. Para deducciones de sindicatos, el valor y el porcentaje, recuerden que son los porcentajes establecidos por la ley. Lo mismo para deducción de sanciones públicas y privadas, simplemente digitamos el valor. Para libranzas, para pagos de terceros, digitamos el valor. Para anticipos y en caso de otras deducciones, digitamos el valor. Cooperativas, embargos fiscales, educación, reintegros, en caso de que el empleado tenga alguna deuda, digitamos el valor. Solamente se diligencian los campos que se necesiten, no todos los campos son obligatorios. Para fechas de pago, en caso de que el pago sea quincenal, digitamos como lo muestro aquí en la imagen. Entonces, para esta nómina el pago fue quincenal, se digita primero la fecha final del pago con el valor total del comprobante, lo que recibe el empleado con sus deducciones, y agregamos una línea adicional si no tiene ninguna hora extra, simplemente con la fecha de pago adicional. Bueno, muchísimas gracias por su atención.